A ver, no es tan distinto el arranque del programa de hoy como fue el de ayer. ¿Y por qué? Porque sí, después vamos a hablar del tema del juicio político, pero mientras se da esa disputa entre el presidente Lasso y los legisladores que quieren llevarlo a juicio político, entre la Asamblea y el Ejecutivo, cosa que claro nos debería tener pendientes a todos los ecuatorianos, sobre todo quienes deseamos que el Ecuador tome un rumbo diferente, aunque podríamos también a ratos, como en mi caso, ser escépticos de qué tan positivo podría ser la salida de Lasso, tomando en cuenta de que quien se quedaría en el poder finalmente es Borrero, que es su vicepresidente. Da igual. El tema es que Lasso no dio muestras de estar preparado para asumir un reto tan grande y tan importante como el que se le planteó, que es el de ser presidente de la República, y que ha dado muestras de una incompetencia y una falta de preparación absoluta. ¿Ya? Eso está clarísimo. Vamos a hablar más adelante de eso, pero mientras la Asamblea y el Ejecutivo están enfrascados en la discusión del juicio político, de la posibilidad de ir a muerte cruzada y demás, hay un país y hay un mundo real, y ese mundo real es mucho más cercano a usted y a mí que el debate político que se está llevando a cabo en la Asamblea, porque ni usted ni yo estamos invitados a las sesiones de la Comisión de Fiscalización, y eso vemos únicamente a través de las redes sociales, las transmisiones en vivo, o los canales de televisión, o los medios de comunicación en general, ¿no? Que son los que están cubriendo el desarrollo y el trámite del dichoso juicio político. Entonces, así usted y yo, que no estamos invitados a la Asamblea ni a la Comisión, podemos estar conectados con el tema. Pero la inseguridad, eso es algo a lo que usted y yo estamos expuestos todos los días y todo el tiempo. Es algo a lo que sus familias, es algo a lo que sus compañeros de trabajo, los míos, mi familia, están expuestos todos los días. Ayer, como para seguir espeluznándonos de todo lo que está pasando en este país, ya uno se da cuenta de que las bandas de estas criminales y que los delincuentes que ahora nos tienen a nosotros sumidos en el miedo, en el terror, porque además no hay nadie que nos cuide, acá lo que hay es un gobierno que está totalmente desentendido de los problemas reales que tiene el Ecuador, ¿ya? Que está más preocupado de que no asesinen la reputación de un presidente, al que yo no sé si todavía le queda algo de reputación, pero ellos están más preocupados de cuidar la reputación de Lasso. No están preocupados de darle seguridad a usted o a sus hijos que van a la escuela o al colegio o a la universidad, ni están preocupados de que su esposa, que salió a hacer algún trámite o a trabajar o a hacer compras, regrese a su casa con vida, o que su esposo, que de igual manera salió para trabajar o para hacer compras o para hacer o fue a la tienda simplemente, ojalá regrese con vida. No, eso no les preocupa. Ahora el problema es que no solo es que uno cuando va a trabajar o cuando va al supermercado o a un centro comercial le roban y le matan, ahora matan en las iglesias en este país, ¿ya? Y no es que Alexis Moncayo hoy salió de su casa amarguete y quería amargar la vida al resto de gente que ve y oye Radio Pichincha. No. Es simplemente darnos un baño de realidad juntos para saber cuál es el país que tenemos, qué es lo que estamos enfrentando actualmente. Esta es una nota que ustedes la van a encontrar en el portal web de Radio Pichincha. Pese a estado de excepción, un policía y una mujer fueron asesinados dentro de una iglesia en Santa Elena, ¿ya? En La Libertad. Sicarios irrumpieron en el interior del templo y abrieron fuego en contra de los presentes. La noche de este lunes 10 de abril se reportó un nuevo caso de sicariato en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, donde rige el estado de excepción decretado por el presidente Lasso. En el interior de una iglesia, mientras se desarrollaba una ceremonia religiosa, varios sicarios irrumpieron y abrieron fuego en contra de un policía, quien se encontraba de civil, Pablo C. Una mujer que asistió a la misa también fue asesinada,
como se les ha dado por llamar a estas víctimas, como un daño, entre comillas, colateral. Según informaron las autoridades, hasta el momento se confirmó que una menor de edad también resultó herida en dicho atentado. Juan Carlos Soria, comandante de policía de Santa Elena, confirmó que el hombre asesinado es un agente de la policía judicial y que tenía 2 meses trabajando en el lugar. Además, para hoy se tenía previsto ejecutar una orden de allanamiento y este ataque sería una retaliación en contra del trabajo que venía desarrollando el policía Pablo C. Las autoridades alertaron que los sicarios robaron el arma de dotación del policía asesinado. En la escena se levantaron 8 indicios balísticos y luego se trasladaron los cadáveres hacia la morgue y a los heridos a una casa de salud ahí en la localidad. Bueno, un policía asesinado, una mujer también asesinada, que perdió la vida como un, entre comillas, daño colateral de este atentado, de este sicariato, y una niña o una adolescente herida. No tan lejos, esto ocurrió no en la provincia de Santa Elena, sino en Guayas, en el cantón San Borondón, en donde se reportó algo similar o algo parecido a lo que nosotros relatáramos la semana anterior, acá, que había sucedido acá muy cerca en Tumbaco, en Quito. Bueno, reportan el robo en una urbanización en la vía San Borondón. Residentes de una urbanización denunciaron a través de redes sociales que encapuchados con fusiles entraron a robar alrededor de 6 casas en la vía a San Borondón. Ahí están, ustedes están viendo chats que relatan estos hechos, ¿no? Según la alerta difundida este lunes 10 de abril, alrededor de 18 encapuchados, acá fueron apenas 10, o sea fueron 18, sometieron a los guardias de la urbanización e ingresaron a las casas. Los testigos afirman que los desconocidos tenían acento extranjero. La Policía Nacional no ha difundido ningún comunicado con respecto a este caso. El incidente se produce en medio del estado de excepción en la zona 8 de la provincia del Guayas, que comprende Guayaquil, San Borondón y Durán. La medida, que rige desde el pasado 2 de abril, también se aplica en las provincias de Santa Elena, que es donde ocurrió el caso de sicariato en contra del policía, y la provincia de Los Ríos. Una vez más, el presidente de la República, Guillermo Lasso, recurrió a otro estado de excepción en el intento por frenar la inseguridad. En total suman 11 en su mandato, 11 estados de excepción. Resultados nulos. Bien. El primero, caso de sicariato en una iglesia. El segundo, robo de 6 viviendas entre 18 encapuchados en San Borondón. Voy a un caso adicional, pero antes de ir a eso, la reflexión es, por eso yo les decía que mientras los actores políticos están en esa disputa y nosotros somos simples espectadores de lo que sucede en torno al juicio político, que está muy bien, esto es más cercano, porque ya habrá pasado que un familiar suyo, un vecino suyo, o muy cerca de su casa, a alguien le habrán robado, le habrán asaltado, le habrán secuestrado, o peor todavía, lo habrán asesinado. Como ocurrió en Tumbaco y ahora pasa en San Borondón, estamos llegando a un estado de total indefensión como ciudadanía, que ustedes y nosotros ni siquiera estamos seguros de nuestras propias casas. ¿Alguna vez les ha pasado, como ayer por ejemplo, me ocurrió a mí, que mi hija tuvo un quebranto en su salud y tenía que, después de llevarle a la clínica y que le revise el médico y todo lo demás, llegamos a casa y tenía que ir a comprar la receta médica? ¿Qué me pasó? Que no podía dejarle sola en la casa, y estando enferma a una niña de 9 años tuve que llevarle conmigo hasta la farmacia, que queda a escasas 4 o 5 cuadras, para poder comprar las medicinas.
porque dejándole sola en una urbanización que está dentro de otra urbanización, a uno ya le da terror. A veces ha ocurrido, ¿no es cierto?, de que dejamos a los chicos haciendo deberes en casa. ¿Qué tal que en estas viviendas de San Borondón o como pasó acá en Tumbaco, habían niñas o niños que eran probablemente, no sé, cuidados por su niñera o estaban solos? Pongámonos a pensar en múltiples escenarios y se ven expuestos a 18 o a 10 antisociales, delincuentes encapuchados que van con fusiles en sus manos y que no tienen ningún tipo de resquemor en asustar, amedrentar, herir o simplemente asesinar a alguien por robarse una cartera, un celular, algún objeto de valor. Lo horrible de esto es eso, justamente, que ni siquiera en nuestras casas estamos seguros. Y esto no es con el afán de, en mi caso, de querer a ustedes asustarles o generarles algún tipo de miedo o generar algún tipo de percepción que, bueno, este tipo hoy amaneció amarguete y quiere amargar al resto. No, 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 no. No. Yo no sé si a ustedes también les ha pasado, pero a mí desde hace mucho tiempo atrás, incluso por, digamos, conversaciones o experiencias dentro de la propia familia, estando en lugares en donde uno creería que está muy seguro, ¿ya? Nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, hijas, etcétera, ya han empezado a sentir miedo, porque cada vez, como ha pasado en lo que les estamos relatando, y lo que ocurrió la semana anterior, y lo que hemos visto en los últimos meses y años, es que estamos cada vez más expuestos, porque además cuando queremos recurrir a alguien, ese alguien simplemente o no llega, o llega tarde. Porque capaz, y los patrulleros repotenciados se quedaron parados en medio camino, ¿no? O porque simplemente cuando uno quería recurrir, como le escuchaba el otro día, a propósito de alguno de estos incidentes de inseguridad, le entrevistaban a un policía, ¿qué hay que hacer en estos casos? Y el policía decía, hay que acudir a la UPC más cercana. Bueno, hemos conversado con ustedes en el caso de Quito, por ejemplo, ¿cuál es el número, el porcentaje de UPCs que están o abandonadas o que no operan las 24 horas del día? Bueno, son más del 70%. Entonces, si yo siguiera la recomendación del señor policía que hablaba en una nota, en un reportaje de televisión, si le pasa esto, tiene que acudir a la UPC más cercana. Y si voy a la UPC más cercana y en esa UPC no hay nadie, está cerrada, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Finalmente creo que lo único que nos queda es empezar a cuidarnos entre nosotros y a ser cada vez más precavidos. Y empezar a cuidarnos no quiere decir, ojo, vayan y cómprense un arma, ¿no? Hoy nomás venía escuchando una nota de prensa internacional que habla de que, fíjense en esta cifra, en lo que va del año, estamos 11 de abril. Hoy se cumple un aniversario más de ese acto bochornoso, vergonzoso en la historia de este país. Cierto, un día como hoy, de 2019, el gobierno entreguista de Lenín Moreno decidió, junto a los Estados Unidos y el Reino Unido, agarrar del cogote a Julian Assange y meterlo en una mazmorra. Un día como hoy, 11 de abril del 2019. Un día como hoy también el gobierno del impresentable de Moreno decidió empezar a arruinarle la vida a un ciudadano extranjero que decidió venir a vivir en Ecuador, que es Olavini, a quien le acusaron de ser un hacker ruso que andaba tratando de desestabilizar al gobierno de Ecuador. Un día como hoy, 11 de abril, no se olviden nunca de esta fecha, 2019. En la madrugada de aquel 11 de abril, el Ecuador cedía su soberanía y entregaba a quien había sido catalogado y considerado
como un refugiado y un perseguido por parte de los Estados Unidos y del Reino Unido, como fue Julian Assange, por haber cometido el pecado de revelar todas las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido en cárceles como la de Guantánamo y en todos esos procesos de invasión y de ocupación que había emprendido el gobierno de los Estados Unidos desde la era Bush y la era Obama. Obama, al que le dieron el Nobel de la Paz, por cierto. Demócrata. Así que no nos olvidemos de eso. Volviendo al tema. Estamos 11 de abril, cuarto mes del año. En lo que va de este año, en los Estados Unidos se han registrado no menos de 10.000 incidentes violentos con arma de fuego. Entre esos, 150 ataques en escuelas y colegios. Ya para los que andan celebrando la decisión de ir hacia el tema del libre porte de armas y demás, volteemos a ver lo que pasa en esa democracia liberal, de donde es tomada esta iniciativa de liberalizar también el tema del uso de armas, con permiso y todo lo que ustedes quieran, ya. Llevan más de 10.000 incidentes violentos con armas de fuego. Repito, 150 ataques en escuelas y colegios y lugares públicos. Y por último, aparte de el sicariato en una iglesia, usted tampoco puede ir, está tranquilo en su casa, ya, voy a buscar algo de paz, entro a la iglesia del barrio a rezar, o entro a la catedral, o entro a cualquier iglesia a buscar un poco de paz, los que son creyentes y suelen hacer ese ejercicio, y está perfecto. Además, a mí me encanta el silencio que hay en las iglesias, es muy tranquilizador, ¿no? Pero asesinan en las iglesias. Usted no está tranquilo en su casa, bueno, tampoco puede estar tranquilo en una iglesia porque también mataron en una iglesia, ¿ya? Estos criminales, estos delincuentes no se fijan en nada. Entran a robar en viviendas, ya, no solo eso. Por acá me cuenta el Orlando que en el conjunto Brasilia, aquí en Quito, también se metieron 6 individuos y vaciaron una casa a plena luz del día en medio del aguacero. Ya no les importa, llueva, truene, relampaguee o haga sol, igual te van a robar, ¿ya? Ayer, sicarios asesinaron a un guía penitenciario en Lago Agrio cuando se trasladaba a la cárcel a trabajar. Un agente penitenciario fue asesinado bajo la modalidad de sicariato la mañana de este lunes 10 de abril. El ataque se perpetró en la vía Alcoca, en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Sobre la víctima, quien fue identificada como Eddie Mejía, de 37 años, se ha informado que se habría estado movilizando hasta la cárcel de la localidad para ingresar a laborar, cuando fue interceptado por sus asesinos. Mejía se desempeñaba como agente de control penitenciario del Centro de Rehabilitación Social en esa provincia. Un informe policial también detalla que en el interior de un vehículo de placas GLN 523 tipo Chevrolet Vitara se observó a una persona de sexo masculino vestido como agente penitenciario sin signos vitales. Mientras que, de acuerdo con el testimonio de testigos, el vehículo en el que iba el guía habría sido interceptado por una camioneta blanca, de la cual unos sujetos habrían efectuado los disparos. Bien, matan a un guía penitenciario también. Ese es el país que tenemos. Mientras tanto, ayer en la Comisión de Fiscalización empezó lo que debería ser un proceso serio, sobrio, expedito, un circo. Un circo presidido por Fernando Villavicencio, quien durante los últimos días se ha dedicado a insultar a todos quienes no coinciden con él, discrepan con él, opinan distinto a él. El fin de semana, y yo no me voy a referir a los insultos que este sujeto lanzó ayer en contra de Orlando Pérez o en contra mío, ¿ya? Primero, y aclaro esto, a quien tiene que responderle Villavicencio no es a mí, ni es a Orlando Pérez, ¿ya? Porque ni Orlando ni yo hemos dicho que el hombre tiene viviendas, casas, empresas, lo que sea en Miami, en la Florida, donde sea. Eso lo dijo un abogado, Ricardo Díaz, abogado que representa a Javier Jordán, ¿ya?
Que de paso, yo repito lo que mencionaba ayer, a mí me parece muy extraño que un tipo al que Villavicencio acusa de ser narcotraficante, lavador de dinero, delincuente, prófugo, etcétera, 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 no sea perseguido y no sea observado por la justicia de los Estados Unidos. Acá propusieron una consulta popular en la que planteaban la extradición de los narcotraficantes y de los delincuentes y no sé qué. Bueno, con Jordán estaban un paso adelante porque el hombre ya está en Estados Unidos. No había necesidad de extraditarlo. Quieren procesarlo acá. Y qué vergüenza, como dijo ayer el abogado de Jordán, el señor Díaz. Ellos preferían plantear el juicio en contra de Villavicencio en los Estados Unidos porque la justicia de Ecuador les da asco. Porque es corrupta y porque no es confiable. Entonces, como la justicia en los Estados Unidos, para muchos sí es confiable, etcétera, 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 aunque yo tengo mis dudas por el caso, por ejemplo, de Nelson Serrano, donde la justicia de los Estados Unidos también demuestra que es igual de corrompible como la justicia de cualquier otro país como el nuestro, ¿ya? Pero me parece muy extraño que con los niveles de inteligencia, de seguimiento que tienen allá, con el FBI, etcétera, etcétera, a Jordán no le hayan encontrado nada y no le hayan metido preso. A mí por lo menos me llama la atención. Lo persigue Villavicencio en Ecuador a este tipo. Y en Estados Unidos el hombre anda pues muy campante. Pero insisto, a quien tiene que responderle Villavicencio sobre la acusación de que tiene casas, departamentos, lo que sea en la Florida, es al abogado Ricardo Díaz. Vaya a Estados Unidos, enfrente del juicio, la demanda que le han planteado, y ahí responda y aclare. A mí cada insulto de este sujeto, bienvenido. Me preocuparé cuando Villavicencio lance un halago para mí. Prefiero no estar de su lado y estar de la orilla contraria a la que está Villavicencio. ¿Ya? 1000 veces. Pero este tipo se le ha pasado todo el fin de semana lanzando insultos en contra de periodistas y de medios de comunicación. A los colegas de Radio La Calle les ha tildado de MMV, ¿no? De radio basura. Así les ha dicho. Ese es un asambleísta. Ese es el señor que preside la Comisión de Fiscalización. Un tipo que dice que los periodistas son tales y cuales. Un tipo que dice que Radio La Calle es radio basura. ¿Saben qué es lo paradójico de este tema? Es que a Villavicencio, plataformas y ONGs pro gobierno de Moreno y pro gobierno de Lazo, como Fundamedios, por ejemplo, lo protegieron, lo solaparon, lo apoyaron bajo la cortina esta de la defensa de la libertad de expresión. Entonces, cuando se las daba de periodista, Fundamedios y todos estos iban con él a Washington, iban a la CIDH, lo defendían, lo protegían, lanzaban alertas y demás. Bueno, ahora que él insulta a periodistas, las alertas ya no son pues en defensa de la libertad de expresión y de periodistas o del periodismo, sino son en defensa de generadores de contenido. Así les dicen a los colegas de Radio La Calle, a quienes de paso les expreso mi solidaridad por estos cobardes ataques, ¿no? Pero este señor es el que preside la Comisión de Fiscalización. Y yo repito lo que les dije al empezar a hablar sobre este tema. Un juicio político que es histórico, esto sí es histórico, ¿ya? Porque es la primera vez en 44 años, sobre todo de esta etapa premoderna, en 44 años de democracia, es la primera vez que un jefe de Estado, que un presidente de la República, será sometido a juicio político. Antes fue sometido a juicio político vicepresidentes, sí, claro, el más cercano, Jorge Glass, antes Alberto Dajic. Ok, pero presidente de la República es la primera vez en 44 años. Y por ese mismo hecho, uno pensaría o creería que este proceso, este trámite de juicio político en contra de Lazo, debería ser manejado y debería ser conducido, dirigido, con la mayor seriedad posible. Pero lo que vimos ayer es un espectáculo de circo, pero del circo más patético que puede uno pensar.
Y también lo paradójico de esto es que quien abona a que la asamblea se presente o se haga ver o parezca un circo es justamente Fernando Villavicencio, quien durante la campaña electoral, y él, que era uno de los promotores de la consulta, que quería reducir el número de asambleístas y no sé qué, por aquí por allá, ¿ya? Él decía que hay que darle prestigio a la asamblea, ¿ya? Fíjense, él, que era el que decía que hay que mejorar el nivel de los legisladores, que hay que renovar la imagen institucional de la asamblea, que hay que elegir mejor, que por aquí, por allá, lanzándose él mismo flores, se presenta como eso, como un vulgar insultador en redes sociales y como un fanático del gobierno de Lazo que actúa más como su procurador o como su abogado que como lo que debería ser el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. El espectáculo de ayer fue bochornoso, el espectáculo de ayer no abona a que el juicio político gane en seriedad, y lamentablemente en el espectáculo de ayer, que lo inició Villavicencio, que es un tipo que provoca, ¿ya? Es un provocador, ¿ya? Lamentablemente hay quienes caen en ese juego, y ayer un par de legisladores cayeron en ese juego de responderle en el mismo tono, con la misma actitud, con la misma prepotencia y con la misma arrogancia a Villavicencio. Lo mejor que pueden hacer es no seguirle el juego y no darle lugar a que el tipo siga manejando el proceso del juicio político y esa comisión como que si fuese ni siquiera su hacienda, sino su patio trasero, qué sé yo. Es bochornoso, insisto, es vergonzoso porque sí, porque ahí uno se cuestiona y se pregunta, ¿esa es la asamblea que tenemos? Y sí, esa es, pero fíjense también y seamos críticos con aquello, que Villavicencio era de los que sostenía que había que reducir el número de asambleístas y que había que mejorar la calidad de la asamblea con esas actitudes, si él es el primero que provoca en que ocurran este tipo de incidentes. Y la reflexión final también termina siendo para nosotros los electores, ¿no? Yo sé que ustedes no, pero hubo mucha gente que confió en él y que hoy Villavicencio, como los otros 136, unos muy buenos, otros no tan buenos, otros mediocres, malos, de todo hay. 137 son, así que de todo vamos a encontrar, de los muy buenos, muy preparados y de los otros, que no tienen ni idea también de para qué están ahí. Pero no llegaron de casualidad. Y este es un tema de autocrítica con nosotros mismos, como electores. Yo también voy, como ustedes, cada 4 años a las urnas a votar. Ellos, empezando por Villavicencio, no están ahí de casualidad. Llegaron con el voto popular. Entonces, si queremos mejorar la calidad de un parlamento, primera responsabilidad recae sobre las organizaciones políticas a la hora de presentar los cuadros y las papeletas. ¿Qué tipo de candidatos nos proponen? ¿Para qué? Y después estamos nosotros, ¿no? Hay que empezar a elegir mejor. Si no, vean cómo vamos. 2 años después de haberle entregado el país a un banquero.